Bueno familia, bienvenidos a un video más de nuestro canal donde hoy, como siempre, vamos a ir directo al grano y les voy a estar comentando sobre qué está pasando con las MIPYMES y los precios topados. Ya ustedes saben que la alternativa más popular para encontrar la comida actualmente en Cuba son las MIPYMES, porque venden más barato que las tiendas en MLC. Pero hay una cosa que no deja de afectar a la economía cubana, también a las MIPYMES y al pueblo en general, que es la inflación. Ustedes saben que las cosas no paran de subir de precio a pesar de que las diferentes monedas extranjeras que circulan en Cuba bajen y suban. Actualmente están bajando, pero los precios en las MIPYMES y en las tiendas en MLC no han bajado. Entonces, para que las personas puedan acceder, el gobierno ha tomado una medida maravillosa, fantástica para ellos, ¿no? Que es topar los precios. Yo creo que aquí ya todo el mundo sabe, o sea, todo el que conozca un mínimo de economía y que tenga un poco de sentido común, sabe que cuando se topan los precios, los productos se desaparecen. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Pues que los productos se comenzaron a desaparecer. Según el ministro de Economía, estas son medidas que se toman para lograr que las personas puedan acceder a esos productos. Tiene lógica. Pero ¿qué pasa? Que si al vendedor no le da negocio vender los productos al precio topado, pues sencillamente no los va a vender porque no puede asumir pérdidas. El producto hay que pagarlo en el exterior. Usualmente son productos que se compran dependiendo de lo que sea, ¿no? En Colombia, en España, en Estados Unidos. En las MIPYMES hay que pagarle a los trabajadores que trabajan y no se le puede pagar 4 pesos como en el sector estatal, porque si no se van. Hay que pagar los locales, hay que pagar las licencias, hay que pagar los impuestos, hay que pagar 40.000 cosas porque esto es una actividad económica, esto es un negocio y los negocios llevan gastos. Entonces, cuando usted vende un producto, tiene que darle beneficio. Ahora mismo, los productos que los vendedores más están escondiendo es el pollo troceado y el aceite. Estamos hablando de aceite vegetal, estamos hablando de aceite de girasol, mayormente, y de soya, que no se quede atrás. El aceite de soya que tanto se consume en Cuba. Porque el aceite de oliva, eso es un sueño, eso en Cuba es un sueño. Se recaudaron 13 millones de pesos cubanos en multas. Ahora yo les voy a dar a ustedes algunos números que los tengo que consultar del teléfono porque no me los he aprendido. El día 12 y 13 de julio se realizaron 891 inspecciones y se detectaron más de 4.000 violaciones. Esto resultó en el cierre de 53 negocios privados, solamente en esos días. Las MIPYMES claramente del sector privado, entre comillas, son las más afectadas porque se les retiró la licencia de importación a 24 de 73 que se dedicaban a importar productos a Cuba. Los aranceles ahora tienen que pagarlos en dólares. Y claramente esto complica más la cosa. Hay que tener en cuenta también que las MIPYMES operan en el mercado negro para el cambio de divisas. Porque de qué otra manera si el Estado no tiene dinero para vender. En fin, el tope de precios, como ya nosotros nos imaginábamos, ya ha empezado a generar los problemas y es que la gente está ocultando las mercancías. Las mercancías no se las van a tragar. Las mercancías se van a vender, pero se van a vender en el mercado negro. ¿Por qué? Porque estos son productos que se compraron afuera que costaron dinero, que costaron divisas, dólares o euros. Costaron dinero de verdad, no peso cubano. Y eso fue una inversión que hay que recuperar. Todo el que compró mercancías para vender en Cuba y ahora le han topado el precio, tiene que salir de esos productos. Pero tiene que salir de esos productos y por supuesto recuperar lo invertido y ganar dinero también. Así que esos productos van a ir ahora al mercado negro. Otra cosa que hay que tener en cuenta también es que el precio se le ha topado a las MIPYMES que venden el producto, o sea, que trabajan directamente con el cliente, porque hay otras que se dedican a importar, que sencillamente importan un contenedor, por poner un ejemplo, de salchichas, de perritos, como le decimos nosotros aquí en Cuba. Importan un contenedor y lo sueltan de una mano para otra. Recogieron ese contenedor y lo soltaron a otra MIPYME que se va a encargar de vendérselo a la gente o a alguien que tenga licencia de bodegón, cosas así. Entonces, si ese, que es la primera mano dentro de Cuba, no tiene un precio topado, claramente el que viene atrás, la segunda mano, el que le vende directamente a la población, es el que se afecta porque ese es el que tiene un precio topado. Ese es el que sufre el rigor de las leyes. Ese es el que tiene los inspectores
arriba de él, mayormente. Pero bueno, ya vieron ya que le quitaron la licencia a más de una veintena de MIPYMES que se dedicaban a importar productos a Cuba. Esto es como todo, cuando se hace algo nuevo, se abre para muchas personas. Yo conozco gente como tú que me estás viendo y como yo también, que se hicieron de una MIPYME. Así de sencillo. También sabemos que hay gente que están muy enchufados, que son los dueños de las más grandes y de las que más importan. Eso es una realidad, tan grande como una casa. Ya yo se los estaba diciendo a ustedes en el video anterior que hice en Varadero que esto iba a pasar. Es que todos los que tenemos sentido común sabemos que esto iba a pasar. Hay más cosas aún, y es que ahora van a empezar a recibir dólares en efectivo. Se va a empezar a recibir dólares en efectivo, pero todavía no tengo los elementos suficientes para hacerle un video sobre esto. Manténganse conectados y esperen, que es posible que cuando esta noticia cuaje un poco más ya esta misma semana, yo les haga un video hablándole un poco sobre eso. Porque recuerden que aquí el dólar estuvo prohibido durante muchos años, que muchas personas fueron presas por tener dólares. Recuerden que después nuevamente se despenalizó el dólar. Recuerden que después se aprobó el MLC, que se dijo que en Cuba solamente se iba a utilizar el peso cubano, y al final terminamos como con 4 monedas, con peso cubano, con dólar, con euro, con el MLC y con todo lo que se pierda que se pueda meter en el banco y convertir a MLC, ya sea franco suizo, en fin, las 8 o 9 monedas que se aceptan en el banco. Nada, familia, espero que este video les haya sido útil e interesante. Compártanlo con sus amigos y familiares en todas sus redes sociales. Recuerden suscribirse, que es posible que esta semana, cuando ya se conozca un poco más de qué es lo que va a pasar con el dólar en efectivo y en qué tipo de lugares se va a aceptar y en qué tipo de lugares no, esto va a traer algunos conflictos. Yo creo que esto va a agravar más la cosa, porque lo que se decía era que la economía no se iba a dolarizar y ya miren por dónde andamos. Nada, si no lo has hecho aún, suscríbete en un botoncito que anda por aquí abajo que dice suscribirse, y nos vemos muy pronto en otro video más.